Hola amiga. Digo hola amiga porque este es el típico vídeo que yo hubiese agradecido muchísimo encontrarme con él cuando a mí me estaba pasando justamente esto. Os voy a contar mi experiencia con la amenorrea, es decir, ausencia de regla en un momento de mi vida, síndrome de ovario poliquístico, píldora y brote de acné. Os lo voy a contar porque son muchísimas las chicas que pasan por esto en algún momento, desgraciadamente, y yo cometí una serie de errores que no sabía por desconocimiento y que posteriormente, cuando ha pasado el tiempo y voy conociendo mucho más de este tema y me he informado y me he documentado y lo he vivido y he topado con muchas chicas que también le han pasado, pues al final hay una serie de cosas que creo que si en su día me hubiesen chivado, pues quizás hubiese sido mucho más fácil el proceso. Así que este vídeo es el típico vídeo que puedes ser tú perfectamente en el salón con tu amiga tomándote un café y contándole algo que a ti te está pasando y ella pues te cuenta la experiencia porque también le pasó. Voy a extenderme bastante porque creo que es súper importante que en estos casos encontremos la raíz del problema. Y yo hubo en un momento que entendí perfectamente por qué me estaba pasando esto, porque se me había quitado mi regla, y entenderlo es el motivo en el que tú al final entiendes que si solucionas esto que te está pasando y que te está provocando este problema, el resto de cosas y de síntomas que van apareciendo pues también se van a resolver mucho antes. Entonces, bueno, os pongo en situación. Tengo 27 años, tengo mi periodo total y absolutamente regulado, gracias a Dios. No tomo ningún tipo de anticonceptivo, o sea, no tomo la píldora. Y gracias a Dios, mi piel está muy sana, simplemente me salen los típicos granitos hormonales en el momento puntual en que me va a bajar el periodo, como a casi todas las chicas y mujeres, pero posteriormente no tengo acné. No ha sido así siempre y ha sido una de las cosas que a mí más por saco me han dado, ¿vale? Vamos con ello, vamos a remontarnos en el momento número 1. Os cuento esto como experiencia, pero también sé de lo que estoy hablando, la verdad. No solamente por mi experiencia, sino porque trabajo con un equipo en el que tratamos este tema y puedo decir muy orgullosa que han sido muchas chicas a las que hemos ayudado a recuperar su periodo de forma natural y a controlar todos estos síntomas de un síndrome de ovario poliquístico o de un desajuste hormonal o X, ¿vale? Vamos con ello, que al final hemos venido aquí a la experiencia. Yo tuve mi primera regla con 14 años, si no me equivoco, y desde los 14 hasta los 16 he tenido mi periodo normal. No me he tomado ningún tipo de anticonceptivo y tenía pues todos los meses mi reglita normal y con normalidad, ¿vale? Nunca he tenido tampoco brotes de acné, el típico acné pues que te sale en la adolescencia, pero nunca algo preocupante. Fue con 16 años cuando algo cambió en mí, algo pasó y perdí la regla. ¿Qué pasó? Bueno, pues bajé muchísimo de peso, ¿no? Yo siempre he sido una chica que ha comido mucho, bueno, mucho, con normalidad, ¿no? Y en un momento de su vida se juntaron muchísimas circunstancias, me operaron de apendicitis, estuve mala con mononucleosis, bajé bastante de peso y yo nunca me había visto tan delgadita en mi vida. Siempre he sido una niña pues normal. No me gusta la palabra porque no he sido rellenita, soy una niña normal, pero me han llamado rellenita. Siempre he sido una niña que me han llamado rellenita. Y en ese momento, con 16 años, pues me vi súper delgadita, muy delgadita. Para que os hagáis una idea, yo ahora mismo, para que me veáis, peso 64 kilos y en ese momento pesaba 51 y ahora peso 64, o sea, estaba muy delgadita. Y pues casualidades de la vida, que no son casualidades, pues se me quitó el periodo. Cuando me desapareció el periodo, estuve como 3 meses sin que me bajara la regla, pues fui al ginecólogo con mi madre. En ese momento, cuando me hicieron la evaluación de a ver qué estaba pasando, claro, el ginecólogo no te conoce, no sabe si es que estás así delgadita por algo o es que has bajado muchísimo de peso de forma repentina. Me hicieron una evaluación y me detectaron que tenía un síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? Síndrome de ovario poliquístico. En ese momento, pues nada, me hicieron las pruebas oportunas, que me preguntaron el otro día, por cierto, ¿qué pruebas te hicieron? Pues me hicieron una ecografía vaginal, un análisis hormonal, etcétera. Pues me explicaron un poquito qué era el síndrome de ovario poliquístico y me explicaron que las chicas que sufrían esto pues solían tener una sintomatología, como a mí me estaba pasando, como periodos irregulares, que se puede desaparecer la regla o que te sale un brote de acné o que tienes más vello. Yo también le conté pues que tenía mucho vello en los brazos y que en ese momento notaba que me estaba saliendo muchísimo acné. No me preguntaron mucho más acerca de mis hábitos, ni
ni cómo comía, ni cómo me alimentaba. Y pues bueno, yo tampoco lo conté en ese momento. Además, sí que había una historia detrás. Pero claro, yo fui con mi madre al ginecólogo y yo tampoco se la conté. Yo tampoco se la conté que llevaba una etapa en la que no solamente había bajado peso de una forma repentina, sino que yo estaba restringiendo mi alimentación en cuanto a que no comía lo mismo de siempre, comía mucho menos. Bueno, os cuento esto porque esta es la raíz del problema. Si a mí en ese momento me hubiesen preguntado qué es lo que como, cómo como, si hubiesen interesado por esto, pues os hubiesen dado cuenta que tenía un déficit de nutrientes, una restricción calórica muy importante que había afectado a mi sistema hormonal y que me había quitado el periodo. Tenía una menorrea por bajo peso y por déficit de nutrientes. Eso es lo que yo tenía, pero a mí no se me diagnosticó. A mí se me diagnosticó con un síndrome de ovario poliquístico, que en ese momento en el que fui al ginecólogo pues me sirvió para saberlo, pero el problema por el que a mí me había desaparecido mi periodo era ese. En ese punto me recetaron un tratamiento, bueno, me recomendó el ginecólogo que lo que iban a hacer es intentar provocarme el periodo con progesterona y a partir de ahí pues sería recomendable que empezara a tomar la píldora para tener pues periodos más regulares y regular también los síntomas que yo le estaba comentando que tenía. Me tomé el tratamiento de progesterona, además coincidió que cuando me lo estaba tomando un día me dolía muchísimo la tripa, ¿me acuerdo? Y me duele la tripa y tuve una apendicitis. Además, me operaron de apendicitis y todavía bajé más de peso. No me hizo nada la progesterona, no me bajó el periodo y cuando volví al ginecólogo le dije que no me había hecho nada este tratamiento de 10 días, que qué hacía y me dijo, no pasa nada, empieza a tomar la píldora. Y en ese momento, con 16 años, yo empiezo a tomar la píldora. Sigo con mi vida, claro, la píldora te provoca el periodo, tú no recuperas tu regla, tienes una falsa regla. Yo tuve una falsa regla y claro, pues todos los meses me bajaba mi falsa regla. Por lo tanto, problema resuelto, ya tengo la regla, se acabó, estupendo. El caso, que yo sigo con mi vida y sigo con mi dieta insuficiente y tratando de mantener esa nueva situación que a mí nunca me había pasado. Me veo muy delgadita, me gusto, además coincidió para que veáis cómo son las cosas mentales y la importancia de tener en cuenta todas estas cosas en una época tan sensible como la adolescencia. Me cogieron para hacer unas fotos para una campaña de publicidad, funcionó muy bien y empecé a hacer pues pequeños modelajes y cosas así. Y yo ya dije, estoy delgada, estoy haciendo esto, me gusta mucho, me lo estoy pasando muy bien, tengo que mantenerlo. De una forma, con 16 años, totalmente inexperta, inadecuada, porque comía muy poco. Yo ahora mismo analizo qué es lo que comía y tenía una dieta carente total y absolutamente de proteína, por eso perdí tantísima masa muscular. Me escurrí por todos los lados, el culete escurrido totalmente, los bracitos súper escurridos. Me acuerdo que mi madre me lo decía, te estás quedando sin masa muscular. Lo único que hacía a nivel de ejercicio era correr, corría todos los días 20 minutos, no hacía más, y llevaba una dieta hipocalórica, muy bajita en calorías, carente totalmente de proteínas y muy pobre en grasa saludable. Al final pues me acuerdo que era, desayunaba tostada con mermelada light, a media mañana me tomaba una manzana, para comer la comida que hacía mi madre pero en plato pequeño, de postre otra manzana, después la manzana la quité y metí una infusión, a media tarde 2 zanahorias y otra manzana, y para cenar la cena que hiciera mi madre pero muy poquita cantidad, que normalmente pues una tortilla de patatas, un plato de pasta, pues lo que hacía mi madre. Fuera proteína, grasas saludables por ningún lado, y una niña en plena adolescencia, pues tú imagínate, pues bajas de peso y te degradas toda la masa muscular. Esto es insostenible porque además yo soy una persona que le gusta muchísimo comer, entonces yo con esta imposición y con esto que yo misma me puse de tengo que mantener este peso si quiero seguir haciendo esto que me gusta, que es el modelaje o etcétera, pues tengo que mantenerlo. Todo esto al final estalla por algún lado, porque la ansiedad te viene, las ganas de comer te vienen, tus hormonas chillan porque no tienes la regla, simplemente te estás tomando la píldora pero tú no tienes la regla, tus hormonas están las pobres pidiendo auxilio. Me desembocó en que generé muchísima ansiedad por la comida, que esto es otro tema que ya os contaré. El caso, que cuando empiezas a comer un poquito más o te descontrolas en esos momentos y no puedes mantener esa pauta, pues subes de peso, ¿no? Entonces yo ya en este momento, me acuerdo que pues subí de peso, no me encontraba del todo a gusto, pues me empecé a interesar por todo el tema de la nutrición. En ese momento mi cabeza total y absolutamente dio un cambio de chip y me interesaba, ¿no? Pues cómo tengo que comer, cómo tengo que tal, cómo tengo que entrenar, cómo tengo que lo otro, y es cuando me picó el bichito del fitness porque yo tenía necesidad de volver a encontrarme bien conmigo misma porque en ese momento no me encontraba bien. Aquí, más o menos, pues de los 16 a los 17, 18 años es cuando yo empecé a entrenar en el gimnasio, un entrenamiento de pesas, y a interesarme por mi alimentación, ¿no? Que empecé pues a hacer mis primeros cábalas de cómo tenía que ser mi alimentación y a comenzar a estudiar a nivel personal pues todas estas cositas. Y hubo un
momento en el que me empecé también a interesar por estudiar más sobre el síndrome de ovario poliquístico, sobre cómo tienes que alimentarte, hice cambios y recuperé peso. En ese momento, pues si estaba pesando unos 51 kilos, pues en este momento era como 58, 60 más o menos. Y yo, que ya me di cuenta de qué me estaba pasando y que conocía qué pasaba en cuanto a la menorrea cuando te desaparecía el periodo, dije, hoy pues si he recuperado mi peso, ya estoy comiendo bien, yo quiero dejar la píldora, que además me coincidió a nivel personal, esto te lo cuento como amiga, con un momento en el que yo no tenía pareja, tendría pues eso como 18 años, y yo quería dejar de tomar la píldora. Además yo decía, ¿y si la píldora está haciendo que tenga más ansiedad y me está causando episodios como de más depresión? Es una palabra muy fuerte, pero para que me entendáis, ¿no? Momentos de depresión y esa ansiedad y estoy más irascible, porque todo esto de llevar una pauta tan restrictiva a nivel de alimentación no solamente tiene efectos negativos en tu salud física, sino que también tiene efectos negativos en tu salud mental. Entonces yo en ese momento que quería encontrar como ese equilibrio, pues buscaba un poquito como por todos los lados. Y empecé también a entender que tomar la píldora tiene también una serie de consecuencias y de efectos secundarios que no nos cuentan. Y yo dije, pues yo quiero dejar la píldora, no vaya a ser que sea esto, y yo ya que estoy haciendo todas las cosas bien, pues quiero dejarla. Entonces, con 18 añitos, más o menos, me estuve tomando la píldora 2-3 años, la dejé yo por decisión propia, sin consultárselo ni al doctor ni nada, yo la dejé. ¿Y qué me pasó? Me pegó un brotazo de acné brutal. O sea, yo dije, ¿qué es esto? O sea, normalmente tenía como granitos, pero en ese momento fue un brote de acné. O sea, era como 3 meses con un brote total y absoluto. Yo a nivel de alimentación no hacía las cosas del todo bien, o sea, tenía como nociones, pero no las hacía total y absolutamente bien. Y en ese momento de desesperación, porque durante estos 3 meses no me bajó la regla, pues volví a ir al ginecólogo. Y le conté lo que me había pasado, ¿no? Pues que tenía un síndrome de ovario poliquístico, que en su momento tuve una menorrea y que yo sospechaba que era por bajo peso, que en este momento que ya tenía un peso saludable, que comía de una forma totalmente distinta a esa etapa, que yo quería dejar la píldora. Pero que al dejarla me había encontrado con la sorpresa de que no me bajaba la regla y que estaba sufriendo un brote de acné. ¿Qué hacía? Y la respuesta de mi ginecóloga fue, es que te tienes que tomar la píldora. Es que tú tienes un síndrome de ovario poliquístico y si quieres controlar los síntomas propios, que son exceso de vello, aparición de acné, incluso subida de peso, pues tienes que tomártelo. Y yo en ese momento dije, pues me la tomo y no vuelvo a hacer esto. Me la tomo porque yo tengo que quitarme estas sensaciones que tengo de acné y de tal. Me la tomo de nuevo. Entonces me la volví a tomar. Con 18 años hasta 24, 18, 24, 25 más o menos, creo que fueron 24, yo me tomé mi píldora religiosamente. Un total de 7 años tomándome mi píldora anticonceptiva. Pero durante todos estos años, pues yo me empiezo a formar, empiezo a estudiar, empiezo a interesarme por todo esto y yo tengo muchísimas preguntas que yo quiero resolver. ¿Qué va a pasar el día que yo me quiera quedar embarazada? Si yo no tengo la regla cuando suspendo mi píldora porque me está provocando una falsa regla, yo no me voy a poder quedar embarazada. Yo se lo preguntaba al doctor y al ginecólogo porque soy muy pesada y me decía, pues no lo sé, hay chicas que tienen muchas dificultades y no se pueden quedar, te recomiendo que te quedes embarazada cuanto antes. Y yo, claro, estas cosas te dan miedo, ¿sabes? Si no, pues tendrías que aplicar un tratamiento especial, etcétera. Todas estas dudas, ¿no? Porque sigo teniendo acné si me estoy tomando un tratamiento, porque yo seguía teniendo acné y yo antes no lo tenía. Porque si yo antes tenía mis reglas normales, ahora de repente no las tengo. Yo quiero tener, es importante que tenga mi periodo también. Si tengo algún tipo de problema, yo lo estoy poniendo un parche, no lo estoy consiguiendo encontrar y yo quiero encontrarlo. En este momento yo dije, voy a arriesgarme porque yo sé que haciendo las cosas como las tengo que hacer, yo sé que puedo recuperar mi salud. Entonces en este momento decidí que le iba a volver a dejar la píldora, pero de una forma totalmente diferente. Como ya sabemos que la seguridad social tarda muchísimo tiempo en atenderte, yo me acuerdo que iba a coger cita al ginecólogo y eran 6 meses y yo, pero vamos a ver, ¿cómo van a ser 6 meses? Dije, pues no pasa nada, voy a invertir en mi salud. Cogí un seguro privado, Adeslas, que me preguntaréis, a mí me da igual decirlo, seguro privado Adeslas, y bueno, pues podía coger cita en el ginecólogo pues en una semana. Pues yo iba y le conté mi problema, me pasa esto, me pasó esto, he estudiado esto sobre el síndrome de ovario poliquístico, considero que este tipo de dieta sería muy positivo, me gustaría saber y analizar si tengo una resistencia a la insulina, quiero saber cómo está mi perfil hormonal, quiero saber estas variables, ¿no? Si mi nivel hormonal es el adecuado para que esto suceda, podría trabajarlo a través de esta pauta específica de suplementación. ¿Qué te parece? Se lo comenté a la ginecóloga y la ginecóloga me dijo, me parece una buena idea, vamos a hacer lo siguiente, vamos a suspender la regla. Yo ya le dije, creo que me va a pasar esto, creo que voy a sufrir un brote de acné. Y me dijo la doctora, vale, pues vamos a tenerlo en cuenta que probablemente cuando la suspendas sufras un brote de acné, sufras una menorrea post-píldora y vamos a aprovechar este momento para analizar todas las variables y encontrar un poquito si hay un problema, dónde está, para poder solucionarlo. Dejé la píldora, pero esta vez
vez, con una pauta específica de alimentación, con una pauta específica de entrenamiento, con un apoyo específico de suplementación natural y con el apoyo y el seguimiento de mi doctora. Me suspendieron la píldora, me hicieron durante los 3 siguientes meses, me iban haciendo chequeos a nivel análisis donde sacaban pues todo mi perfil hormonal, etcétera, y todo estaba de libro, todo estaba absolutamente bien. Me hicieron incluso una curva de glucosa, la típica de embarazada, o sea, me tuve que estar pinchando durante 3 horas, tomarme el líquido de azazúcar y todas estas cosas, y me salió perfecta, me salió de libro, súper bien, no tenía ningún tipo de resistencia a la insulina ni ningún tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues súper tranquila. El caso, sufrí una menorrea pospíldora, no me bajaba el periodo y sufrí un brote de acné, pero bueno, ya estaba preparada a nivel psicológico y dije, voy a aguantar, me voy a poner un plazo a nivel personal, 1 año, fíjate, bueno, miento, primero dije 6 meses, me puse 6 meses de plazo, cuando los 6 meses se cumplieron, me dijo mi doctora, vamos a aguantar un poquito más, nos vamos a marcar 1 año de plazo, ¿vale? Durante este año yo he sido súper constante, ¿vale? Seguí una alimentación específica, que ahora os voy a detallar un poquito esas cositas que a mí me ayudaron y que fueron positivas, pero esto os lo estoy contando para que entendáis la importancia de tener una buena alimentación y el efecto que puede tener la restricción calórica, el no tener un balance nutricional en nuestra dieta y cómo puede afectar a nuestro sistema hormonal. Os quiero concienciar primero de ello. Entonces, como os digo, ahora os cuento qué tipo de alimentación llevé. Llevaba una pauta de suplementación específica también, aprobada por mi doctora. Todo esto me lo ha gestionado Dani y el equipo de SNAP en ese momento, y yo pues súper constante con ello. El caso es que yo estaba pues, preocupada porque a mí pues el periodo no me bajaba y el brote de acné pues ahí dando guerra. Los 3 primeros meses, no os voy a mentir, fueron duros, ¿vale? Os voy a ir poniendo fotos para que lo vayáis viendo. Tenía la cara súper mal, esto es lo que a mí la verdad me desesperaba muchísimo, porque además pues bueno, pues yo soy una persona coqueta, me dedico mucho a... yo no me dedico a estar presente por redes sociales, y a mí era algo que me incomodaba muchísimo. Pero bueno, yo ahí con mi paciencia y con tal, usé muchísimas cremas, que la verdad es que incluso es peor el remedio que la enfermedad. En muchos casos pues al final me deshidrataba la cara, me la tocaba más de lo normal. Ahora os voy a decir también la única crema que os recomiendo, y el resto pues vuestra limpieza facial y vuestra paciencia, es lo único que necesitáis. Y con mi periodo y con mi pauta de alimentación, solamente una cosa que yo no estaba haciendo bien y es muy importante, es el descanso, la gestión del estrés y el no machacarte con el entrenamiento, ¿vale? Porque un sobreentrenamiento también tiene efectos en nuestro sistema hormonal, al igual que una falta de descanso o exceso de estrés. Yo ahí quizás no lo veía, yo seguía para adelante. Además, durante toda esta etapa, que no lo vais a seguir viendo, yo a nivel de condición física tenía un porcentaje de graso bajo, porque que sepáis que tener un porcentaje muy bajo de grasa no es algo sostenible. Cuando digo muy bajo, no es algo sostenible, no es algo saludable en cuanto a la mujer, y tiene efectos a nivel salud hormonal. Esto es así, que lo sepáis, ¿vale? Que se haga o que no se haga es una cosa, pero que sea saludable o que no lo sea es otra, ¿vale? Y yo en este punto pues tenía una buena condición, pero seguía muy enfocada en mantenerla y no tantísimo en la importancia es esto, ¿no? A partir de esos 6 meses, sobre todo a partir de los 8, porque lo tenía súper calculado, hice un cambio de chip. Dije, bueno, yo seguía yendo al ginecólogo súper pesada, y cuando me decían, y quizás te tomas la píldora, le decía que no, que yo esto sí no es una pescadilla que se muerde la cola, que me pasó la vez anterior y no quiero joderla de nuevo, porque si me la vuelvo a tomar, posteriormente cuando quiera ser mamá me va a volver a pasar lo mismo, tendré que pasar esto en algún momento, ¿no? Imagínate que yo ahora mismo decido que quiero ser mamá, pues tendré que pasar por esto, ¿no? Tengo que ver si recupero mi periodo, si no lo recupero, si me puedo quedar embarazada, si no, si el acné, pues tendremos que lidiarlo, ¿no? Y me dijo la doctora, pues es verdad. Entonces, a partir de esos 8 meses, yo me puse muy concienciada. Hubo un momento, que os lo voy a contar, ¿vale? Mi doctora, bueno, me habló de qué es lo que me había podido pasar cuando tú pasas tanto tiempo con tu ciclo desactivado. Os lo voy a explicar todo de forma coloquial para que me entendáis, ¿vale? De forma desactivada, nuestras señales que nos envía nuestro cuerpo para activar ese periodo y que suceda el ciclo de forma natural están desactivadas. Entonces me dijo la doctora, hay un tratamiento muy novedoso que no se utiliza casi nunca, que está indicado para a nivel mandar esa señal, volvamos a reactivarlo. Todo esto os lo voy a decir de forma súper coloquial para que lo entendáis. Se llamaba naltrexona. Bueno, más o menos si queréis, porque os lo comentéis a vuestro médico, pero ni muchísimo menos para que lo toméis. Es una dosis muy baja, se suele utilizar también con sujetos yo cuando me metí en internet y buscaba tratamiento de naltrexona, por si lo queréis hacer la prueba, yo me asusté, porque
lo primero que sale es: está utilizado en casos de drogadicción para pasar el del síndrome de abstinencia y etcétera, etcétera, etcétera. Yo asustadísima, mi madre y yo igual, ¿no? Y yo pues imagínate, ¿no? Tenés que pedir una formulación especial a la farmacia, guardarlo en la nevera, etcétera. Pero bueno, me lo dijo mi ginecóloga y yo pues lo probé. Yo no estaba muy convencida de ello. Dije, bueno, voy a ver las sensaciones que yo voy teniendo. En esa etapa yo empecé a priorizar el descanso, no me metía tanta caña con la alimentación, no estaba haciendo déficit calórico, mantenía una dieta en mantenimiento, incluso en algunos momentos en superávit, todo enfocado en recuperar mi periodo. Y mi condición física no era la misma, pero además yo me notaba como que estaba más inflamada. Os voy a dejar la foto para que lo veáis. Había semanas que decía, ¿y esta tripa por qué? Si yo es que no tengo ni la regla ni nada, como que me estaba pasando como ese tipo de cosas. Y justamente en el momento en el que yo tomé la naltrexona, esa semana me encontré muy mal, no tuve buenas sensaciones a nivel de cómo yo me encontraba. Entonces me asusté y dije, no, voy a pedir una segunda valoración. Antes de esto no me quiero quedar solamente con la valoración que me da mi ginecóloga, quiero otra más. Y empecé a buscar y encontré la unidad de la mujer en la Ruben Internacional, que están especializados en síndrome de ovario poliquístico. Entonces llamé, cogí mi cita y además están especializados en casos en los que las mujeres no se pueden quedar embarazadas y te apoyan y te asisten en el proceso. Y dije, pues mira, me parece genial ya conocerlas, porque en el punto de que yo no me pueda quedar embarazada, pues yo ya estoy aquí, ya las conozco y me pueden ayudar, ¿no? Y conocí a una doctora que estaba especializada en síndrome de ovario poliquístico. Más o menos yo llevaba ya 8 meses con amenorrea. El brote de acné es cierto, que no os lo he contado, que a partir del 6º mes, siendo súper constante con mi alimentación y con mi pauta de suplementación, me remitió, ¿vale? Seguía teniendo episodios puntuales, pero me remitió totalmente. Además estaba súper contenta, os lo contaba en Instagram, os voy a enseñar el antes y el después, porque mi cara de repente también a partir de los 6 meses cambió, el brote remitió muchísimo y mejoró mucho, para que veáis que da sus frutos, ¿vale? Que da sus frutos, pero que requiere de paciencia, que no es una cosa mágica que te vaya a suceder del día a la mañana, sino que requiere de paciencia y que de forma constante lleves un patrón de alimentación específico para este caso y una pauta de suplementación específica para este caso. A los 8 meses fui a la doctora, le conté todo lo que estaba haciendo y me dijo, bueno, es de libro, la alimentación que estás siguiendo es de libro, está súper indicada para el síndrome de ovario poliquístico, la pauta de suplementación que estás tomando es estupenda, la puedes seguir tomando, está indicada para este caso. Al final, lo único importante es que tienes que entender que si esto se alarga en muchísimo tiempo, es decir, que no tengas tu periodo, sí que es importante, porque a nivel salud de huesos de la mujer, etcétera, es importante que tengamos ese periodo. Entonces, pues bueno, esto es lo único que me dijo. Lo único que sí que analizamos es que me hizo la siguiente pregunta: ¿tú entrenas? Por lo que veo, eres deportista, ¿no? Y dije, sí. Y me dijo, ¿pero entrenas a nivel, pues, competitivo? Y le dije, no. Y estaba mi madre y me dijo, bueno, no, porque no compite, pero sí, porque bueno, lo que hace ella no lo hace cualquier tipo de persona. Entrena una media de 6 días, sin fallar ningún día, con una intensidad súper alta, levanta altos pesos, se mete muchísima caña. Y le dijo esto a mi madre, y dijo, bueno, esto es importante, tienes que entender que un exceso de ejercicio o el entrenamiento en alto nivel en la mujer en algunos casos puede causar este tipo de problema, y en el punto en el que quieres volver a recuperar tu periodo, tu salud hormonal, tu equilibrio, etcétera, es muy importante que tengamos en cuenta diferentes factores como el descanso, retirar el exceso de fatiga y también trabajar mucho el componente mental, gestión de emociones, porque que tú te estés sugestionando constantemente de nunca me va a bajar el periodo, nunca me va a poder quedar embarazada, te genere estrés este tema, al igual que un ritmo de vida muy acelerada, también va a repercutir en tu salud hormonal. ¿Por qué no durante unos meses hacemos la prueba de reducir la frecuencia de entrenamiento a 3 días? ¿Qué te parece 3 días? Y yo, no puedo. Dije, pero venga, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Además era una época que me coincidía que tenía muchísimo trabajo, muchos cambios, y dije, pues mira, vale, 3 días de entrenamiento, el resto del tiempo lo voy a ocupar en algo también bueno, como seguir formándome, dedicarle ese tiempo a mi desarrollo de proyectos personales, a cuidar y entender y analizar pues cómo soy yo, esa gestión emocional que siempre me ha costado bastante. Voy a trabajar en ello, me voy a quitar 3 días de entrenamiento y esas horas que me quito pues las voy a dedicar en entrenarme de otro tipo de otra manera, ¿no? Voy a hacerlo, ¿no? Entonces me acuerdo que no hacía cardio de alta intensidad, hacía un cardio para mantenerme activa, porque esto es muy importante que lo sigamos haciendo. Me daba mis paseos por la mañana, que también es muy positivo a nivel de síndrome de ovario poliquístico, es una estrategia muy positiva, y me mantenía activa, pero quité el cardio de alta intensidad porque yo he sido mucho de jugar mucho con los entrenamientos de alta intensidad. Y en cuanto a rendimiento de pesas, dejaba siempre unas 24 o 48 horas de descanso entre cada una de las sesiones. Esas sesiones las limité en tiempo, el tiempo máximo que estaba entrenando pues eran 60 minutos, y aunque llevaba a cabo un entrenamiento
entrenamiento de fuerza, la intensidad y la sobrecarga que yo me llevaba, la bajé también un poquito, durante 2 meses. Me acuerdo que en esos 2 meses yo me notaba como una bomba de relojería, a nivel de emociones, a nivel de sensaciones. Me acuerdo que me hice esta foto de aquí, esa semana, que dije, ¿y esta tripa qué pasa? Y le dije yo, ¿esta tripa qué pasa? Es como si me fuese a bajar la regla. Yo me acuerdo que decía eso, ¿no? Me seguía sin bajar el periodo. Por cierto, la naltrexona la suspendí. En la Rubén Internacional me dijeron que la suspendiera, que era algo muy novedoso, que no tenían conocimiento de ello y que no sirviera yo de conejilla de indias, pues la dejé de tomar. Lo único que sí que me pautó mi doctora junto a la pauta de suplementación que llevaba es que aumentara un poquito la dosis de vitamina D para hacer una mejor asimilación del inositol, que ahora os cuento. El caso, que cuando yo ya me notaba, me acuerdo con esa tripa, etcétera, tuve revisión. Me acuerdo que la revisión le dije, no sé qué me pasa, que es que me estoy notando además que me inflamo mucho con el abdomen, no sé qué, no sé cuánto, estoy haciendo todo lo que me has dicho. Me acuerdo, era además la típica desesperación de estoy haciendo lo que me has dicho, no me baja la regla, voy a cumplir justamente casi el año. Me dijo, no te preocupes, vamos a ver que todo está bien, y me hizo una ecografía vaginal. Y me acuerdo perfectamente cuál fue su frase: ¡Ah! Estás ovulando, Sandra, te va a bajar la regla. Y en ese momento yo como, ¿sí? ¿Por qué lo sabes? Y yo, hombre, pues porque yo no estoy viendo, te va a bajar la regla. Y yo, ¿de verdad? Para que veas, tío, máquina, o sea, máquina esa mujer. Y me dijo, no, sigue tal cual lo estás haciendo, sigue tal cual lo estás haciendo, el mes que viene nos vemos de nuevo. Y me fui por la puerta y mi madre, bueno, qué bien, Sandra, ven, ánimo, venga, confía, relájate, no lo pienses, no te sugestiones. Os lo juro, esto os lo juro. A la semana siguiente, menos de una semana, racataca, me bajó la regla. Primero fue una regla muy ligera y después mi regla, y yo, ¡ah! Me acuerdo, fui a la revisión y dije, que tenía razón, que me ha bajado la regla. Y ella, sí, te lo dije, estupendamente, mantenemos todo igual, continúa de la misma manera para que todo se mantenga, se estabilice. Y yo en ese momento dije, tío, qué importante, joder, qué importante es que nos dediquen el tiempo que necesitamos en el médico, porque si es otra persona que yo llego desesperada a la consulta y me vuelve a decir, no hay solución, tómate la píldora, me hubiese cargado todo el trabajo que hice durante un año por una puñetera semana. O sea, en ese momento, si yo llego con esa desesperación y en lugar de seguir enfocándose en cómo pasa y en solucionar ese problema, me ponen de nuevo el parche, que es tomarme la puñetera píldora, en ese momento, todo el trabajo que hice durante un año no hubiese servido para nada. Y yo, ole, me alegro de haberlo hecho así. Todavía tenía yo como la incertidumbre de ¿y qué pasará el mes que viene? Al mes que viene no fue justo, me acuerdo que no fue justo el día, pero al mes siguiente, un retraso pequeño, me bajó la regla y yo, ¡guau! Lo tenemos, vale. Me mantuve de esta manera como 3 meses y a partir de ahí, o sea, noté como que además todo como funcionaba mejor, como que me encontraba mejor a nivel de ánimo, la inflamación bajó muchísimo más, yo me notaba más positiva porque había conseguido mi objetivo, etcétera, y todo este cúmulo de energía y de positividad me ayudó también muchísimo a que a nivel sensaciones físicas de inflamación y todo, me notaba como muchísimo mejor. En este punto empecé, cuando he hecho las siguientes etapas de recomposición corporal, porque yo al final me dedico a esto, ¿no? De ajustar mi porcentaje graso, aumentar mi frecuencia de entreno, buscar el rendimiento en mis sesiones, lo he hecho haciéndolo como lo tengo que hacer, con tranquilidad, con pausa, con paciencia, sin prisas, anteponiendo siempre lo primero, mi salud. Y nunca, desde ese día que me bajó la regla, he tenido un desequilibrio más. Mi piel, además, soy un reloj. Yo la semana que me va a bajar la regla, la semana de antes, es mi semana sensible, como yo digo, a nivel emocional me lo noto, me inflamo a nivel, lo que es normal, que también quiero decirlo, chicas, ¿sabes qué? Es normal, me sale mi barriguita, me salen mis granitos y yo digo, ay, ya me está tocando. Sandra, no te preocupes, esto que estás sufriendo es algo temporal y es algo que tu cuerpo tiene que hacer y está funcionando adecuadamente. Luego me baja mi periodo, todo se equilibra y todo empieza a funcionar mejor. Y pues hasta aquí he llegado, Os voy a dejar ahora las pautas que yo he seguido que a mí me han ayudado muchísimo. Os cuento esto porque lo que quiero que os llegue en casa es que si te está pasando eso, si tú has tenido tu ciclo con normalidad y en un momento tienes una ausencia de regla, te pares tú sola y hagas el ejercicio de ser realista contigo misma y preguntes qué está pasando, ¿vale? Si estás llevando una dieta restrictiva, estás haciendo un déficit calórico muy restrictivo, no tienes un equilibrio con tu alimentación, tienes ansiedad, episodios donde comes más, luego compensas, luego tal, luego cual, que sepas que esto puede tener un efecto en tus hormonas y que quizás esto es el problema que te está causando un brote de acné o etcétera. Luego hay muchos casos como el mío en el que pues, hay un síndrome de ovario poliquístico que requiere de unas indicaciones y de un trabajo específico porque al final es algo que te toca, ¿vale? Lo que quiero decir es que si hay un problema de base, no lo enmascares con otra cosa. El camino más rápido que hay, el más inteligente y el que va a hacer que consigas antes el objetivo que tengas es que le metas tajo a eso. Que no tengas miedo, porque haciendo las cosas bien, con paciencia y con cautela,
puedes conseguir, si tú lo quieres, bajar el peso, mejorar tu salud, mejorar tus hábitos, pero tienes que ser constante, tienes que hacer las cosas bien y, como siempre digo, anteponiendo tu salud física y también mental. Os voy a dejar una serie de tips súper básicos, pero si queréis otro día en otro vídeo, en la parte 2, pues lo llevo a la práctica, os lo enseño de forma práctica, os enseño todos los suplementos, os enseño cómo puede ser la dieta, os explico un poco más, ¿vale? Pero muy importante, para que lo sepáis, que no exista un déficit calórico grande. Un déficit calórico grande no debe de existir. Esa restricción de alimentos, esa restricción calórica excesiva para tu cuerpo es una agresión. Lo siguiente, importancia de que tengas una alimentación equilibrada, que le des todo lo que necesita. En estos casos de síndrome de ovario poliquístico que os estoy contando, es muy importante que tengas un adecuado consumo de grasas saludables, ¿vale? El omega 3, ya sea en salmón o suplementando con algún tipo de suplemento, omega 3 de calidad, es muy positivo. Tus frutos secos, tu aguacate, tu aceite de oliva, es importante que estén dentro de tu alimentación si quieres cuidar tu salud hormonal, ¿vale? Adecuada cantidad de proteína para que tengas una buena base muscular, que es muy importante que cuidéis vuestro tono muscular, ¿vale, chicas? Es súper importante. Y en cuanto a los carbohidratos, aquí es muy importante que hagáis una buena elección de los mismos, que intentéis suprimir o reducir, suprimir no, porque al final también nos va a apetecer comerlos en algún momento y no pasa nada, pero sí reducir, sobre todo en tu día a día, carbohidratos que sean altos en azúcares, que tengan poco interés a nivel nutricional y optes por carbohidratos interesantes, como por ejemplo carbohidratos integrales, las verduras también, que son un carbohidrato fibroso que nos interesa muchísimo, y los sepas cuadrar en tu alimentación de una forma eficiente, ¿vale? Porque es muy importante en estos casos de síndrome de ovario poliquístico que hagamos una buena gestión de los carbohidratos, ¿vale? Os recomiendo que los pongáis, por ejemplo, pre y post-entreno para que sea eficiente el consumo de los mismos, y que optáis siempre por alimentos de bajo índice glucémico, eliminando pues azúcares añadidos, bollería, etcétera, harinas refinadas, ¿vale? Por ejemplo. Más cosas importantes, suplementos, hay muchísimos, además en mis redes sociales, que me podéis buscar con Sarita_PM y Snack Team, que es donde os comparto sobre todo posts más prácticos. Os he hecho varias guías hablando de todos los suplementos que os recomiendo que toméis para vuestra regulación hormonal, para el síndrome de ovario poliquístico y para controlar y mejorar el tema del acné, ¿vale? Para mí hay un suplemento estrella que fue el mioinositol, que lo he estado tomando de forma religiosa, que combinado con vitamina D, zinc o cúrcuma se asimila mucho mejor. Hay un suplemento que se llama Ova Pro de Light Pro, os lo dejo por aquí abajo, Ova Pro de Light Pro, que para mí es súper cómodo porque en el mismo suplemento tienes todos esos compuestos en la dosis que necesitas, ¿vale? Te tomas tus 2 cafecitos al día y te aporta mioinositol, cúrcuma, zinc, vitamina D, lo cual es súper positivo para chicas que tienen síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? Junto, por ejemplo, pues omega 3, aceite de onagra, suplementos que también ayuden para que a nivel digestivo todo esté adecuadamente. Son muchos factores que hay que tener en cuenta. Simplemente, sobre todo, este vídeo lo quería utilizar para contarte que desgraciadamente sufrir una menorrea es algo que en este estilo de vida le pasa a muchas chicas. Le pasa a muchas chicas. Y la verdad es que esto sucede cuando hay algo que a nivel de salud está fallando y no es positivo para ti, ¿vale? Entonces, os quiero hacer este vídeo para que entendáis que haciendo las cosas bien, de forma adecuada, esto no tiene por qué suceder y vas a seguir progresando, consiguiendo el físico que quieras, mejorando tu estética y cuidando tu salud, que es lo importante, ¿vale? Y que para que veáis, pues que a mí me pasó, que se pasa mal, que creo que el componente número 1 en estos casos es la paciencia, porque esto no sé, es una cuestión de hábitos, de incluir poco a poco hábitos, pero que cuando haces las cosas bien, con constancia, con determinación, confiando en ti, los resultados siempre llegan, y en este caso también. Así que si estáis en proceso de lo mismo, tener paciencia, quereros mucho, no pasa nada porque te salgan 3 granitos, hacer lo que a vosotros os haga más cómodo. Si te los quieres tapar, tápatelos, si no te los quieres tapar, no te los tapes, pero lo más importante de todo es que te quieras, que aceptes el momento por el que estás pasando, que te ganes de paciencia y que sepas pues que aquí tienes una mano amiga para poder ayudarte en lo que sea y que lo vas a conseguir y que hay solución, que muchas veces lo que no me gusta es que vas al médico y te pintan las cosas muy feas y no te dan ese ápice de confianza y de decir lo vas a poder solucionar, y haciendo las cosas bien, las cosas tienen solución. Si tarda más o tarda menos no importa, pero lo puedes conseguir, ¿vale? Así que nada, espero que os haya servido el vídeo, he intentado explicarme lo mejor que he podido.
Perdonadme si algo, pues me he metido la pata o me he liado, no soy experta tampoco todavía porque voy a intentar cada vez hacerlo mejor en comunicaros por aquí las cosas, y que sepáis que sobre todo en Instagram, Sandrita_pm, podéis escribirme, siempre contesto todas las cositas. No puedo estar en todas las redes sociales contestando todos los comentarios porque es muy difícil, pero que allí, por privado, podéis escribirme, que voy a estar encantada de ayudaros, de hablar con vosotras y de intentar tenderos esa mano, ¿vale? Que un beso muy fuerte y que nos vemos en el próximo vídeo, chicas. Un beso enorme. ¡Adiós! Esto simplemente es un batidito que me he hecho, que me vais a preguntar: proteína, aceite de coco MCT, crema de almendra, bebida vegetal y un cafelito. ¡Adiós! Un besote.